y vamos a empezar rápidamente para lo que hemos venido y ustedes también han venido, ¿no? Hemos estado hablando en estas sesiones del proceso didáctico, los procesos didácticos de matemática. Hemos mencionado que eran 5, recuerdan que les hice levantar su manito, 5. Y bueno, para repaso, lo ven ahí acá en mi pantalla, ahí está, por ese lado, ahí está, por ese lado, se corta mi mano, pero ahí está. Y los procesos didácticos son los 5, ¿no? Primero, familiarizarnos con el problema. Luego de familiarizarnos, buscar las estrategias de cómo se va a resolver ese problema. La tercera es socializamos las representaciones. Básicamente es la parte formal de matemática aquí, la parte netamente formal de matemática, donde cuidamos la operación, gestionamos dudas, contradicciones de los estudiantes, identificamos procedimientos y pasamos también algunos temas que son netamente desconocidos y por primera vez a veces se van a tratar, sobre todo en el nivel secundario. Luego la reflexión y formalización, que netamente es la parte ya representativa matemática, y también tiene que ver con el tema de metacognición o retroalimentación, como lo llama el currículo nacional, y el planteamiento de otros problemas, ¿no? El planteamiento de otros problemas similares a los modelos que hemos planteado con algunos, de repente, detalles para hacerlos razonar a los estudiantes. Entonces yo rápidamente voy a comenzar a hacer un resumen de lo que hemos hablado, y vamos a hacerlos con ejercicios. Yo creo que ustedes se sientan hoy día como si ustedes fueran los alumnos de verdad. Y yo voy a ser el profesor también de verdad, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero quiero que se sientan como estudiantes, ¿ya? Así que quiero crearles en su cabeza un conflicto de cómo se hace, cómo se puede hacer esto, voy a pensarlo, y etcétera. Así que vamos a meternos a la clase, ya vamos a meternos a la clase, y vamos a comenzar. Con este ejercicio lo habíamos trabajado en primer lugar, y habíamos comenzado, y se repitió en todas las sesiones anteriores, ¿no? Este tema ¿cómo se llama? De los contagios de COVID, ¿no? Como ustedes ven aquí, ¿no? En la pantalla ahí, lo pueden ver ahí, ¿no? Voy a reducir un poco mejor para que puedan ver bien. Lo importante es que se vean las vistas, ¿no? Ahí está, ahí más o menos, ya está. Listo. Ahí está. Entonces, habíamos visto este problema que era clásico ya, era clásico, digo clásico porque lo habíamos repetido en todas las sesiones, lo habíamos trabajado en todas las sesiones, y aquí, ¿no? Y aquí era un problema de contagio. Yo no voy a detenerme a ver tanto la resolución ahorita, porque quiero que repasemos la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que preguntábamos cuando el alumno se tiene que familiarizar con el problema, ¿no? O entender de qué trata el problema? Una de las preguntas que habíamos puesto era de qué trata el problema. Muchos de ustedes hicieron algunas preguntas también interesantes en los comentarios del chat. Los solicito, muchas gracias también. Hemos aprendido todos, creo. Otra pregunta era, ¿cuáles son los datos del problema? ¿No? En esta parte, la primera parte del primer proceso, se nota los datos del problema que tiene, de qué trata el problema, detalles adicionales, qué pide el problema. Eso es importante, ¿no? La pregunta del problema. En esta primera parte, el profesor tiene que preguntar y repreguntar, y el estudiante tiene que entender de qué trata el problema, de qué pide el problema, cuáles son los datos del problema, si hay datos suficientes, porque a veces hay errores también, como les mencioné en las sesiones pasadas. Si los datos guardan relación, a lo mejor hice un copy-paste y no me di cuenta que algo no estaba bien. Aquí se nota, ¿no? Aquí se nota. ¿Cuáles son los personajes? Si hubiese algunos datos adicionales que el maestro considere para cultura general, ¿no? Y bueno, esto ya habíamos colocado, los datos, ¿no? En la parte de búsqueda de estrategias habíamos colocado algunas preguntas interesantes, ¿no? Acá no damos de respuesta directa, sino hacemos que preguntarle al alumno cómo podemos realizar la operación, qué materiales nos puede servir para resolver este problema o de ayuda, ¿cuál será la mejor forma de resolver este problema? ¿Qué operación creen que se hará? ¿Y por qué? De paso, ¿no? ¿Y por qué? Y acá se usan términos matemáticos, ¿no? Procedimientos, estrategias, ideas. Acá es donde también entra un poco el razonamiento, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejercicio real como para nosotros que somos maestros, ¿no? Detecta las dificultades aquí de los estudiantes, qué tanto saben de lo que se está hablando, o simplemente es un conocimiento nuevo. Y bueno, habíamos puesto más o menos cómo se podía, bueno, la resolución, como le digo, no interesa, pero yo quiero centrarme en esta parte que no les dije en las sesiones pasadas. Quiero centrarme que en esta segunda parte del proceso didáctico
los maestros como nosotros, ¿no? Nosotros que somos profesores, aquí nosotros tenemos que tener dos cosas básicas, que siempre he visto que los profesores como que se confunden, sobre todo los de grados menores, ¿no? De primaria, primero, segundo, tercer grado de primaria, como que no la tienen muy claro porque se confunde, ¿no? Y los grados superiores ya mezclan lo que los profesores de primaria hacen y dicen, profe, no se puede hacer, perdemos tiempo explicándole con material concreto, perdemos tiempo haciendo toda la secuencia que hace primaria para llegar al resultado, pierdo tiempo, y es cierto, ¿no? Y es cierto. Pero yo quiero dejarles la base matemática, que en esta parte de búsqueda de ejecución de estrategias, el profesor, el docente, tiene que ver el método. Es cierto, tiene que ver el material concreto, el no estructurado, el estructurado, la manipulación, la vivencial y todas las secuencias que existen, ¿no? De parte del método, ¿no? Cualquier método, ¿no? El método de las regletas, ¿no? En el caso de primaria, el método de OA también puede ser, cualquier método que ustedes puedan encontrar, pueden hacerlo en esta parte, cualquier método, cualquier forma, cualquier estrategia, ¿ya? Pero yo quiero dejarles dos cosas en matemática, y eso se lo voy a regalar en esta sesión, ¿ya? Hay dos partes importantes aquí. En matemática hay dos cosas que son inseparables, como los dos brazos, ¿no? La mano derecha y la mano izquierda. Uno de ellos son los procesos y otro son los niveles. Procesos y niveles. Procesos y niveles, ¿no? Los procesos y niveles. El profesor de matemática en esta parte, que se llama matemática en esta parte, tiene que diferenciar cuál es un proceso y cuál es un nivel. Entonces, yo con ustedes voy a repasar este detalle para dejarlos claro aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hay en los niveles y en los procesos? De paso, ¿no? Este es el enfoque metodológico, ¿no? Que tiene matemática, ¿no? Y los niveles y los procesos se diferencian por lo siguiente, y obsérvenlo por favor para que la tengamos clara. Los niveles tienen que ver con la parte concreta, con la parte de tocar, con la parte vivencial, si lo quieren poner así, que tanto se habla en el nivel primario. Pero muchos profesores de secundaria preguntan, ¿no? Profesor, ¿pero cómo yo puedo hacer, cómo yo puedo hacer una clase del método de Horner, o método de Ruffini, o teorema del resto? ¿Cómo lo puedo hacer de manera concreta, profesor? A ver, un ejemplito, me han dicho varios, ¿no? Varios profesores, ¿no? Los profesores que yo tengo también y otros, en algunas charlas que he tenido, me han dicho, no, profesor, está bien, la teoría bien bonita, pero la práctica, profesor, a ver, le pongo un ejemplito. A ver. Teorema de Ruffini, ¿cómo hago la parte concreta? ¿Cómo hago la parte concreta? Y es que porque a lo mejor los maestros no tenemos bien claro que hay niveles. En matemática el nivel es concreto, tiene que ver con toda la parte estructurada, no estructurada. Pero aquí nosotros vemos el tema de manipulación, eso lo hacen los grados menores, ustedes lo saben, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta cuarto, incluso quinto también lo pueden hacer en algunos temas, ¿no? Sobre todo cuando se trabajan con áreas, con perímetros, volúmenes y poliedros, etcétera, ¿no? Pero hay materiales concretos, ¿no? El nivel, ¿no? Pero el proceso es la manipulación. El otro nivel es el nivel gráfico, En esta parte, el nivel gráfico, ahí nosotros observamos todo lo que es la representación, y valga la redundancia, gráfica. La representación pictórica, ¿no? De imágenes, las tablas, la lista, cuadros de doble entrada, etcétera. O sea, en otras palabras, el dibujo, la representación, ¿no? De lo concreto, ahora lo represento, ¿no? Que siempre se trabaja de esa manera, ¿no? Sobre todo en primaria. Y ahí es donde los profesores me dicen, ¿no? Profesor, pero yo debería comenzar aquí. Es cierto. Ahorita les voy a decir cómo. Y el otro nivel es el nivel abstracto. Y en este nivel abstracto tenemos básicamente la forma netamente matemática, la forma simbólica. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que profesores, usted como profesor que enseña matemática o profesor de matemática, tenemos que saber que hay procesos y hay niveles. Hay procesos y hay niveles. Los niveles básicamente son estos tres que he mencionado. Algunos lo tienen 5, ¿no? Algunos tienen una cadena, ¿no? Concreto, estructurado, no estructurado, gráficos, dibujos, abstracto, representación, etcétera. Ya bueno, lo que fuese. Pero básicamente son esos tres, ¿ya? Y esos niveles depende de qué. Depende, en este caso, del currículo nacional. ¿Por qué?
Porque en el currículo nacional ustedes sabrán que hay estándares de aprendizaje. Y en el estándar de aprendizaje, que se habla por ciclo siempre, y también por grado, en esos estándares de aprendizaje indica claramente en las competencias y en las capacidades de cada ciclo por el estándar, indica hasta dónde debemos de llegar. Por ejemplo, un niño de primer año de secundario, segundo año de secundaria, ¿estará en un nivel todavía de concreto? ¿Estará en un nivel de concreto? Seguramente en algunos tópicos, en algunos contenidos puede estar, pero la competencia ya ha sido grandemente desarrollada en los años anteriores, porque él está en otro nivel, en otro estándar. Él a lo mejor su nivel ya no está en el nivel concreto, ya no está en el nivel concreto, sino su nivel base es el nivel gráfico. Es como el inglés, ¿no? En el inglés algunos de nosotros tenemos inglés elemental, ¿no? Algunos tenemos inglés básico, inglés elemental, otros tenemos un B2, ¿no? Un B2, un KEA de repente por ahí también, ¿no? Pero tenemos un nivel, y conforme está ese nivel, tenemos que subir, no bajarlo. Los alumnos, algunos estudiantes, por ejemplo de secundaria, de repente no tienen, repito, el tema de estar en el nivel concreto, por el estándar, básicamente, ¿no? Pero comienzan con el gráfico. Y allí es donde los profesores de matemáticas dicen, ¿no? O sea, yo no necesito hacer lo otro para pasar. Claro, no necesitas, porque el nivel ya no está en el nivel mínimo, que es el concreto, sino está en un nivel gráfico. Y algunos estudiantes terminan estando en el nivel abstracto. Profesor, entonces yo puedo trabajar directamente con este nivel que nos gusta a los profesores de matemática, de paso, en el nivel abstracto. Claro, ustedes pueden comenzar, no hay problema. Si todo su salón, la gran mayoría, por no decir el 99%, está en el nivel abstracto, claro que sí, pueden comenzar ahí. Profesor, y lo demás se entiende que lo van a hacer más sencillo, ¿no? O a lo mejor, por el tema, por el contenido nuevo, y ahorita vamos a hacer ejemplos para que me entiendan, que lo puedan vivir, ya comienzan de este lado, ¿no? Y ahora, en resumen de este enfoque metodológico, que es la parte de búsqueda de estrategias, es esto, ¿no? Para resumir, ¿no? 3 partes. Concreto, ¿no? Concreto, simbólica o gráfica, gráfica, representaciones, y por último, la simbólica, ¿no? La simbólica. Ahí está. Son los 3, ¿no? Y miren, recuerden, son 5 procesos didácticos, son 4 competencias de matemática, y el caso de metodología son 3. 5 proceso, 4 competencias, y en el enfoque son 3, concreto, gráfico y abstracto. Entonces, en esta parte de búsqueda y ejecución de estrategias, ahí el profesor, el maestro, hacen este tipo de niveles y de procesos. ¿Dónde estarán ustedes? Depende del grado que enseñen. Ya depende del grado que enseñen. Y les digo eso porque yo he tenido varios profesores de secundaria que siempre me dicen, profe, pero yo manipulando pierdo tiempo, me dicen, ¿no? Y es cierto, puede ser porque el nivel de los chicos está en otro nivel. Dicho esto, voy a pasar a la siguiente parte, socializar solamente para un poco resumir lo que hemos hecho. Y en esta parte, en la parte de socializar las representaciones, aquí los maestros sí cuidan la operación. Ya es la parte netamente matemática, que puede ser concreta, de acuerdo al método utilizado, que puede ser gráfica, puede ser simbólica. Netamente cuidamos acá la operación. Acá ya todo lo anterior que hemos buscado estrategias lo convertimos netamente a expresión matemática. Cuidamos las representaciones. Siempre yo les digo a los de primaria que por favor enseñen a adicionar o a sustraer en línea, ¿no? Incluso multiplicar también en línea, porque siempre lo hacen arriba y abajo, ¿no? Tablero de valor posicional, arriba y abajo. Pero si le pongo un ejercicio en línea, un problema en línea, el chico, por lo general, de grados superiores de cuarto o quinto de primaria, he visto que se pierden, ¿no? Y se pierden no porque no sepan sumar o restar. Se pierden simplemente por ubicación. Es más, siempre en primaria les enseñan, ¿no? Cantidad mayor y cantidad menor, arriba y abajo. Pero ¿qué pasa si es al revés? Cantidad menor y cantidad mayor abajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es igual, dentro del tablero están ubicados. Pero la recomendación personal, les digo, ¿no? Por experiencia también, que lo traten de expresar siempre en línea, de paso que van a ayudar a los maestros de secundaria cuando ellos hagan problemas lineales, de paso, ¿no? Que básicamente son ecuaciones, ¿no? Si lo quieren ver de ese lado. Aquí
en socializar las representaciones habíamos dicho que ve distintas formas de resolver. Distintas con la que el maestro en clase va a decir, que es en el paso anterior, pero aquí el estudiante muestra mucha su creatividad y el manejo de operaciones. Bastante, acá lo hace bastante, ¿no? Acá organiza la respuesta, el orden, el que guste, bueno, acá yo a usted este ejercicio ya le hemos puesto, no, la solución no interesa, como les digo, ¿no? El proceso. Y por último, la reflexión y formalización, ¿no? Y esa es la parte ya de metacognición o retroalimentación, cómo llegar a un resultado, para qué me servirá lo que he aprendido, refuerza el procedimiento, o sea, puede volver a reforzarlo aquí, no resolver, sino reforzar qué es lo que hicieron, ¿no? Qué es lo que hicieron los chicos, cómo llegaron a la solución, qué operación hicimos o qué operaciones hicimos, para qué las hicimos, qué importante es saber las operaciones y qué otros conocimiamientos aprendo también en ese problema, ¿no? De los datos que los maestros podemos sacar. Y aquí, como ya le he repetido en varias sesiones, fijamos el concepto matemático bien claro en el estudiante. Miren, yo quiero con usted, bueno, esto ya, acuérdense que la resolución, miren este ejercicio, ahora sí se los pongo, que la dejé en una de las actividades que podían hacerlo, algunos de ustedes lo hicieron, gracias por haberlo hecho. Y miren, por ejemplo, el mismo problema, pero simplemente lo pongo a nivel ecuaciones, ¿no? Es base, ecuaciones, si ustedes se dan cuenta, para la terminología matemática, ecuaciones cuadráticas, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ya ustedes saben la operación, no tengo que simplemente juntar estos dos datos, que son los datos de incremento y el dato anterior, y juntarlos, ¿no? Entonces las preguntas siguen siendo las mismas casi, ¿no? ¿Qué datos hay acá en el problema, no? ¿De qué trata el problema? De contagios. ¿Qué datos tengo? Bueno, el dato de incremento y el dato del día anterior. ¿Qué me están pidiendo? El global. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, el anterior con el de ahora, simplemente adicionarlo. Y acá dice en la pregunta, y eso es lo importante, ¿qué pide el problema? ¿En cuánto se incrementó los contagiados sabiendo que el total de contagios es 288 personas? ¿No? En este caso, ¿no? Estamos ahorita familiarizándonos con el problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como ustedes ya hicieron el ejercicio, ya varios de ustedes me responderán. ¿Qué podemos hacer? Ya, sencillo, profesor, ¿no? Una sumita simple, ¿no? Y como yo les he dicho que lo ponemos en línea, nos pasamos a la parte 3 de matemática, ¿no? Vamos a representarlo, ¿no? A socializarlo y representarlo, ¿no? Entonces vamos a representarlo, ahí está, ¿no? El dato 1 o el dato 2 me da el dato general, ¿no? El dato global, ¿no? El dato global. Ahí está el dato general, ¿no? Entonces, muy bien, ya es una ecuación básica, ¿no? Todas las letras en un solo lado, las variables en un solo lado, los números en el otro lado, estoy en el paso 3 ya, ¿no? Socializando, ¿no? Socializando, ¿no? Ahí es donde yo fijo el concepto matemático, ¿no? Es una operación que ya varios de ustedes saben hacer, lo paso al otro miembro restando, ¿no? Le va a restar, y al restar, el 288 con el 144 sale 144. Listo, ¿qué puedo hacer aquí? Muy bien, ¿no? Algunos de ustedes dirán, ya, profe, acá tengo que hacer una operación cuadrática, ¿no? Por el aspa simple, ¿no? Si son matemáticos por ahí, ya, este es el aspa simple, ¿no? Aspa simple. Y si no me sale por aspa simple, utilizo la formulita, ¿no? La formulita de discriminante, ¿no? La discriminante, ¿no? Esa fórmula que se acuerdan todos, ¿no? B al cuadrado, menos 4 veces AC, sobre 2 veces A, y la raíz cuadrada de la parte de arriba, la discriminante completa, ¿no? Pero ese detalle tendría que saber un alumno, pero si este problema es para, digamos, quinto de primaria, ¿sabrá utilizar una ecuación cuadrática? Si lo utilizamos para cuarto, ¿sabrá utilizar la ecuación cuadrática? Entonces, aquí, en mi parte 3 del proceso didáctico, yo digo, ¿no? Muy bien, chicos, ya terminamos, ¿no? Porque lo hice en la primera parte que era familiarizarme con el problema, era, ¿qué pide el problema? Y el problema está claro acá, ¿no? ¿En cuánto se incrementó los contagiados sabiendo que el total de contagios es 288? ¿En cuánto se incrementó? ¿Y cuál es el incremento? Aquí está, miren. Incremento es esto, x cuadrado menos 7x. Y acá está, miren, x cuadrado menos 7x. ¿Cuánto es esto? 144. Entonces, ¿en cuánto se incrementó? Ahí está la respuesta, 144. Y ahí comenzamos la parte 4 del proceso, ¿no? Todo lo que es la reflexión y formalización, ¿no? La reflexión, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí al problema? ¿De qué trata el problema? ¿Para qué nos sirvió?
¿Cómo dimos la respuesta? ¿Es necesario, acá por ejemplo la pregunta podría ser, ¿no? ¿Es necesario resolver esta ecuación de segundo grado para obtener la respuesta? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque esa habilidad de la lectura, ¿de qué? De la primera parte, que era familiarizarme con el problema, ¿no? Entonces, ahora sí, maestros, agárrense los cinturones, abróchenselo, por favor, porque ahí va para ustedes, ¿ya? Ustedes son los alumnos de este salón de clase, y vamos. Le voy a poner un problema, ¿ya? Para hacer, este es muy sencillo, demasiado simple, ¿ya? A ver, vamos, ahora sí. Ahí está este. Miren. Ahí está, miren. ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue? Miren, ahí les dejé también de ejercicio por ahí para que puedan ustedes hacer las preguntas. A mí me importaban más las preguntas que la resolución en sí. Pero ahora vamos a juntar las dos, las preguntas que ustedes hicieron el ejercicio con la solución. Miren cómo vamos a ir pensando y en la mente quiero que se sientan bien. Primera parte, voy a familiarizarme con el problema. Pregunta, a ver, puedo preguntar, ¿cierto? Me pueden responder por el chat si no pueden de repente levantar el micrófono o activar el micrófono. Voy a preguntar, a ver, pregunta, mi querido Jorge Vega, ¿de qué trata el problema? Ah, bueno, gracias, sí, gracias por la aclaración, Jorge, es un ejercicio, claro que sí, exacto. ¿Cómo podemos hacer si este ejercicio es nuevo? No es conocido, no es un conocimiento totalmente de repente nuevo, incluso para ustedes también, ¿no? De repente es nuevo. ¿Qué haríamos aquí? El alumno está parado frente a nosotros estamos poniendo un conocimiento totalmente nuevo, de repente no tiene muchos saberes previos, pero sí tiene los saberes previos de operaciones. Entonces, las preguntas que haríamos aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué pregunta podríamos hacer en base a lo que hemos hablado anteriormente? Ayúdeme, por favor. ¿Nadie se anima? Pueden activar sus micros si por ahí quieren alguien a ver, para no hacer un monólogo, ¿no? Si no, sigo nomás, ¿ah? Bueno, ya, vamos. Miren, ¿de qué trata el problema? Algunos por ahí pensarán, ¿no? ¿Qué trata el problema? ¿Qué trata este problema, este ejercicio? ¿De qué trata? ¿Es algo nuevo? ¿Es una secuencia? Por ahí dijo Jorge, ¿no? Claro que sí, es una secuencia. ¿Qué pide este ejercicio? ¿Qué pide este problema? ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, nos pide encontrar cuál es el número que sigue, ¿no? El número que sigue. Entonces, yo voy, en base a eso, comienzo a buscar estrategias. Y vuelvo a colocar, miren, ¿ah? Miren, vuelvo a colocarlo. Y comienzo ahora sí a buscar estrategias con los estudiantes. Comienzo a buscar, ¿no? Comienzo a buscar. A ver, chicos, ¿qué podemos hacer aquí? Eso podemos hacer, digamos, buscar una secuencia, ¿no? Hay que buscar una secuencia para encontrar y dar con el número que sigue. Claro que sí, una secuencia, muy bien. Claro que sí, conocimiento previo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Operaciones, claro, operaciones. ¿Qué puede ser? Suma, resta, multiplicación, división, exponentes, raíces, etcétera. Claro, operaciones, podemos hacer, ¿qué más podemos hacer, muchachos? ¿Qué más podemos hacer, no? Y ahí ustedes siguen preguntando, y algunos chicos dicen pensando, pues, ¿no? Pensando, por eso hay que resolverlo pensando. Esa es la estrategia, ¿no? Ese es lo que yo creo, pensando. Agrupando o saltando números. Ah, ya, agrupando o saltando, qué interesante. Muy bien, también puede ser así, claro que sí. ¿Qué más puede ser? Aumentando, profesor, porque está aumentando. 3, 4, 7, 10 está aumentando. Ah, muy bien, claro que sí. Y aumentando para buscar una secuencia con alguna operación, obviamente pensando y agrupando algunos números por ahí, ¿no? Pares, impares, ¿no? Esa frasecita también de los estudiantes, ¿no? Pares, impares, números conocidos, ¿no? Para secuencia. Miren, vamos ahora sí a pasarnos a la resolución como tal. Miren cómo estamos interactuando con los chicos y a lo mejor ese conocimiento es nuevo para ellos. O sea, es nuevo, netamente nuevo. Nunca lo han visto, nunca lo han escuchado, pero sí tienen la idea, la noción de los saberes que siempre van a tener como operaciones. Y en esta parte, observen por favor, ¿no? Observen por favor ahí. Nuevamente, miren, voy a colocar, socializa sus representaciones, voy a colocarlas ahí, y voy a comenzar a hacer lo que me han dicho en el paso anterior, ¿no? Voy a comenzar a hacerlo, y comienzo a elaborarlo, ¿no? Comienzo a avanzar, ¿no? Comienzo a avanzar, comienzo a avanzar, comienzo a avanzar. Ah, de paso, ¿ah? En este conocimiento nuevo, en el caso, en el proceso número 2 que hemos hecho, no hay mucho que el alumno nos pueda ayudar, digamos, directamente a poder resolver el problema, resolver el ejercicio.
¿Por qué? Porque a lo mejor mira como tal, pero no lo ve. ¿Cómo lo puede hacer? Porque está que busca y operaciona en su cabeza y no encuentra, ¿no? Ahorita vamos a verlo, mire. Y en esa parte, apreciados maestros, por experiencia les digo, no se demoren mucho cuando los estudiantes no tienen mucho, porque saben ustedes que el conocimiento es netamente nuevo, no se demoren mucho, porque la parte central en los conocimientos nuevos muchas veces es socializa su representación. Por ejemplo, acá yo voy a hacer una secuencia, ustedes están mirando, ahí estoy en orden, lo estoy poniendo, miren la secuencia que va, ¿no? Pero aquí se malogra, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya bajó. Está subiendo, pero baja. Aparte acá tampoco hay una secuencia, digamos, de 1 a 3, de 3 a 3, no hay, ¿no? No hay una secuencia, al menos en adiciones, ¿no? En multiplicaciones podríamos ver. Pero ¿qué pasa si yo, ahora con conocimiento nuevo, tengo que presentarle al estudiante un conocimiento nuevo? Y he ahí el detalle, amigos, maestros, ¿no? Seguramente algunos de ustedes van a discrepar también conmigo, y normal, se permite discrepar, ¿no? Donde muchos profesores dicen, ¿no? Pero profesor, tenemos que desarrollar también dentro del marco del currículo, tenemos que desarrollar la competencia y que el alumno tenga la destreza y todo lo demás. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Pero acuérdense que cuando yo desarrollo competencias, movilizo capacidades. Y muchas de esas capacidades el estudiante tiene que tenerla. Y muchas de esas capacidades son nuevas, porque eso, ¿con qué se alimenta todo ese engranaje? ¿No? Con el contenido. Yo no he visto a ningún maestro, amigos, a ningún maestro que pueda generar una sesión sin un contenido. Porque el contenido es cierto, es la excusa perfecta para desarrollar las capacidades, mover las capacidades y desarrollar la competencia. Eso es cierto, pero sin contenido es imposible que se pueda hacer. Yo hice un taller el año pasado, hice un taller con mis profesores aquí, y le dije, vamos a armar una sesión sin contenido. Olvídense que hay contenido, que hay suma, resta, multiplicación, división, suma de fracciones. Olvídense que hay literatura hispana, española, etc. Olvídense de la célula, olvídense de todo. Vamos a armarlo simplemente basado al enfoque, según el currículum, por competencias, y armemos una sesión. Los profesores, por la experiencia, o sea, se demoraron tanto en armar la sesión porque no tenían ese contenido. En base a eso, ellos los armaban, ¿no? Ya con esto lo puedo mandar a esta competencia y puedo utilizar o esta con otra competencia o esta otra. Pero cuando no había, no sabían qué hacer, ¿no? No sabían, porque siempre al final decían, pero voy a desarrollar tal cosa. Y eso es un tema de contenido, que no está mal tampoco, pero sin embargo se tiene que poner el contenido netamente al estudiante, no podemos separarlos, tienen que estar juntos los dos, ¿no? Ahora miren acá, aquí en esta parte yo voy a hacerlo con ustedes y voy a tratar de desarrollar contenido nuevo para algunos de ustedes seguramente, y de repente con otros reforzar lo que ya saben, ¿no? Por ejemplo, miren, ustedes conocen los números primos, ¿no? Yo si estuviera en una clase diría, ¿no? ¿Ustedes conocen los números primos? Claro, claro que sí. ¿Qué son los números primos? Miren, no estoy resolviendo, solamente estoy preguntando, recopilando algunas cosas básicas, ¿no? Conceptos matemáticos que el estudiante debe saber para poder enfrentar y resolver problemas. ¿Conocen los números primos? Sí, bueno, claro. Nosotros conocemos los números primos, está por demás decirlo ahora, ¿no? Pero ¿cuál es el primer número primo? Por ejemplo, ¿cuál es el primer número primo? El número... Muy bien, gracias, ¿no? 2, ¿no? El número 2. ¿No? El segundo número primo, el 3. El tercer número primo, el 5. El siguiente número primo, el 7. El siguiente número primo, y así sucesivamente, ¿no? Pero profesor, ¿por qué está haciendo números primos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está haciendo? Espérense, ¿no? Conocimiento nuevo, miren, una secuencia, lo que ustedes han dicho es cierto, ¿no? Chicos, ¿no? Una secuencia, vamos a jugar con la secuencia. La secuencia no solamente se forma de operaciones, sino la secuencia se puede formar también de conceptos matemáticos elementales que usted tiene que saber. Ustedes conocen, por ejemplo, a este señor Fibonacci, más conocido como más conocido como Fibonacci, su nombre verdadero es Leonardo de Pisa, ¿no? Leonardo de Pisa. Él creó los números divinos, se le llamaba, ¿no? La secuencia divina, la secuencia áurea, le decían algunos, ¿no? Le dicen algunos. Y bueno, el Fibonacci tiene una secuencia donde comienza con el número primario, que es el número 1, número natural, sigue con el número 1, y en base a esto comienza a generar la demás secuencia. Es una secuencia clásica en el mundo, ¿no? ¿Cómo genera la siguiente número? Sumando el anterior con este. 1 y 1, 2. ¿Cómo sigo con el siguiente número? Sumando estos dos. El anterior y el posterior, ¿no? El anterior y el último número que cayó. Listo, ahí está, miren. 2 y 1, 3. Sumo estos dos.
2 y 3, 5, ahí está el otro número, ahí está, y para el siguiente, 8. Ya se dieron cuenta algunos, ¿no? Claro, sí son los estudiantes, ¿no? Miren, miren, ¿no? Hemos jugado con dos conceptos matemáticos, no es nada de operaciones, estoy solamente jugando con conceptos matemáticos, pero la operación en matemática, como el enfoque es resolver problemas, siempre tiene que estar, porque no hay forma, ¿no? No hay forma. Pero miren, con conceptos y simplemente voy a utilizar una operación elemental, ¿no? Lo que me decían en la clase, en la vista anterior, no, miren, ¿qué tal si yo el número primero, lo sumo con el primer número de Fibonacci, de su secuencia de Fibonacci? ¿Cuánto me sale? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y este número que está aquí, ¿no está aquí? ¿Sí? Secuencia, miren, secuencia, no estoy haciendo nada del otro mundo, solamente jugando con conceptos matemáticos. Ahora, ¿el estudiante sabrá eso? ¿Ustedes, profesores, de repente saben esos detalles? Sí, claro que sí, seguramente varios de ustedes. Pero miren, un conocimiento nuevo. Yo le estoy poniendo conocimiento nuevo al estudiante, y ahí yo voy, ¿no? Ese es el objetivo, básicamente, de esta sesión, ¿no? Y que usted comprenda todo el cúmulo de poder trabajar una clase de matemática, ¿no? O ejercicio, como lo llaman los de secundaria, o problema, como lo llaman los de primaria, en el caso de los procesos didácticos. Miren el siguiente. Igual, siguiente número primo con el siguiente número de la secuencia de Fibonacci, ahí está. Lo adiciono, ya se dieron cuenta, voy a seguir más rápido, por favor, ya para avanzar, si no, no vamos a acabar. Ahí está, miren. Son los mismos numerales, o los números que aparecen arriba, miren, 3, 4, 7, 10, 16, 21. A ver, vamos a ver, ahí está. Entonces, por secuencia lógica, el siguiente número que seguirá saldrá ¿de qué? De la combinación del número primo siguiente con el número siguiente de Fibonacci, y ambos hay que simplemente hacer la operación de la adición. Entonces sigo y pongo acá el siguiente número primo, que es 17, más el siguiente número primo de Fibonacci, que sería 5 y 8, 13, y simplemente eso ya es una resolución que en la mente ya seguramente ya varios de ustedes lo hicieron, y ahí están, ¿no? Y ahí comenzamos. Miren, quiero ahora tocar el tema de la reflexión y formalización. Miren, en este caso, como decía el maestro, ¿no? ¿Para qué me sirve el problema? ¿No? ¿Para qué me sirve el problema? Miren, a veces nos enfrascamos siempre con esa frasecita, ¿no? ¿Para qué me sirve el problema? ¿Para qué me sirve lo que yo resuelvo? Pero a veces, apreciados maestros, ¿no? Con conocimiento nuevo, y en este caso lo voy a hacer con ustedes, es explicarles a los estudiantes, de repente no los números primos, porque si lo manejan, y esto es también para ustedes también, porque eso seguramente lo maneja, pero sí me importa explicarles lo del Fibonacci. Seguramente esta clase después se acordarán que es Fibonacci, ¿no? Y me importa dejarles la reflexión lo siguiente. Esa secuencia que hemos hecho al margen de los resultados, ¿para qué me sirve en la vida? Bueno, no es que te sirve. Fibonacci tiene una secuencia, que decía que era divina, para que nunca se olviden, áurea, ¿no? Que están en las ramas, miren, acá las ramas de cualquier planta. Por eso ustedes dense cuenta que las plantas crecen con sus ramitas y nunca se chocan, ¿no? Imagínense una rama saliendo con otra rama debajo. Nunca hay eso. Observen, si ustedes desean, no van a encontrar, porque esa es una secuencia áurea, es la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, la piña. ¿Ustedes se han dado cuenta de que la piña tiene sus engranajes? Bueno, todas las frutas en realidad tienen, pero la piña es curioso, no es como el panalcito, ¿no? Miren esta secuencia. Esta secuencia, ¿no? De figuras geométricas acá, tiene una secuencia, y la secuencia sale de Fibonacci. Y esa secuencia es matemática. Es matemática. Si la matemática no existiera en la vida, uy, ¿de qué sería? Pues la vida, ¿no? Me dejo entender, miren, no estoy diciéndole para qué me sirve el problema, al contrario, estoy aplicando el problema en la vida normal. Y eso, apreciados maestros, se lo digo por experiencia, muchos profesores siempre dicen para qué, pero nunca lo ven, a veces lo que estalla. Y en este caso, por ejemplo, la Vía Láctea, ¿no? O el universo, tiene la secuencia de Fibonacci. Los planetas que están siguiendo una secuencia tienen la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, ¿no? Los gusanitos que se doblan, los caracoles, tienen la secuencia de Fibonacci, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 5, etc. Y acá miran las plantas. Las plantas, las hojas, las flores, tienen la secuencia de Fibonacci. Es más, ustedes y yo, con esa secuencia de Fibonacci, que obviamente resulta de divisiones internas ahí, que seguramente se lo dejo de tarea para que lo busquen, ¿no? Nosotros podemos tener también la perfección. Dice que la altura
¿no? La altura total con la altura desde el pie hasta mi ombligo, si esos números pertenecen a la secuencia de Fibonacci, ¿no? Que es casi raro que alguien tenga esas medidas completas, es un número, pues, es una secuencia de Fibonacci. Nuestros huesitos, miren, nuestras falanges, nuestros huesitos que tenemos aquí en los dedos, tienen esa secuencia de Fibonacci. Miren, no les he dicho a los estudiantes para qué me sirvió el problema. Les he dicho con ese conocimiento nuevo qué es lo que tiene matemática en el mundo entero, ¿no? Y eso es parte vivencial. Eso es desarrollar en los chicos y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, está bien, me importa, me interesa matemática. De paso, ¿no? Matemática, ustedes sabrán, ¿no? No es un curso tan agradable para muchos alumnos, ¿no? ¿Por qué será, no? La pregunta debe ser, ¿por qué será? Por nosotros como profesores, ¿no? Me incluyo yo también, ¿no? O será porque a lo mejor no les damos el sentido que debemos darle en la vida como tal, ¿no? Y ahí está, miren, acá está lo que le decía hace un momento, ¿no? Hace un momento, bueno, ahí está. Miren, acá hay otro, ¿no? Otro problema, y con este termino ya, ¿no? Otro problema, un problema de gráfico nada más. Ahí está, si lo quieren escribir, ¿no? Podrían decir, ¿no? Antonio fue a la tienda, y se encontró con que había un combo, ¿no? Un combo de 3 panes y un jugo de papaya a 10 soles 50. Y había otro combo de 2 panes y 2 jugos de papaya a 9 soles. Y eso lo desarrollamos en las sesiones pasadas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Igualito, ¿qué pide el problema? Ah, ¿cuánto costará 7 panes y 7 jugos? ¿Cuál sería la combinación ahí, ¿no? Con la combinación. ¿De qué trata el problema? Bueno, trata de cuánto costará, ¿no? De panes y de jugo de papaya, ¿no? ¿Qué nos pide el problema? Bueno, ahí está la pregunta clarita, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, acá no hay personajes, pero sí hay, ¿no? 3 panes, un jugo, 10 soles 50, 2 panes y 2 jugos, 9 soles, ¿no? Ahí está, ¿no? Y preguntamos al estudiante para recoger todo lo que pueden hacer. ¿Cómo podemos resolver? Nos vamos a la búsqueda de estrategias y ahí comenzamos, ¿no? Ahí comenzamos armando, bueno, esta es la parte de presentar, como decía el maestro Jorge ahí, bueno, la situación, todo lo demás, pero ya está el problema ahí como tal, por un tema de rapidez con ustedes, que son maestros, ¿no? Y aquí está el tema de búsqueda de estrategias, ¿no? ¿A cuántas búsquedas de estrategias hay? En la clase pasada hicimos una de ellas, ¿no? Ahorita podemos hacer otra de ellas también, ¿no? Miren, los panes, ¿no? Algebraicamente lo podemos resolver, ¿no? 3 panes más un jugo, 10 soles 50, 2 panes más 2 jugos, 9 soles, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero acá el estudiante, antes de poder hacer esto, nosotros no comenzamos a hacer esto. Le preguntamos a los estudiantes qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ellos nos van respondiendo, nosotros dependiendo a dónde vamos, a dónde es nuestro propósito de la clase, vamos a ir direccionando cómo lo vamos a ir ejecutando. La solución del problema, que de paso, un ejercicio puede tener 4, 5, 6 soluciones, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Por eso que yo me atreví a hacer algunas soluciones en un problema, para que vean que no solamente es una, ¿no? No, profe, no, eso no más, no. Entonces, acá el estudiante busca la estrategia de poder resolverlo y el profesor comienza a colocar, ¿no? La parte de matemática en esta parte. Bueno, ahí está, ya les habíamos hablado de esto, y acá comenzamos sacamos los datos, en esta parte de búsqueda de estrategia, sacamos todos los datos habidos y por haber, ¿no? ¿Cuánto costará? ¿Qué nos pide? Bueno, que estemos de la familiarización, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Una ecuación con 2 variables, lineales, etcétera, ¿no? Y ahora nos vamos a la socialización. Y ahora sí, esta parte netamente es de los maestros, porque los maestros tienen que explicar, ¿no? Cuando son conocimientos sobre todo nuevos, el maestro tiene que explicar, porque no voy a ser como un profesor que yo tenía, ¿no? Profe, pero los alumnos tienen que tener aprendizaje autónomo, y les dejaba, ¿no? Les dejaba el problemita bien planteado y que ellos resuelvan, ¿no? Y claro, toda la hora se pasaba que ellos resuelvan, y no podían resolver muchas veces porque eran conocimientos netamente nuevos. Y claro, él al final, ¿no? Comenzaba a resolver, ¿no? Porque resolvía nada más, y listo, se acabó toda la clase, y el chico nunca practicó, nunca llegó a terminar el proceso con el mismo maestro, ¿no? Y ellos no pudieron hacer otros planteamientos de problemas finalmente en la clase, porque acuérdense que la clase es rápida, ¿no? La clase, no sé cuántos tiempo tendrán ustedes de clase, pero mis maestros tienen hora y media de sesión de clase, ¿no? Hora y 30 minutos, y en esa hora y 30 tienen que hacer todo, ¿no? Tienen que hacer todo, ¿no? Y ellos tienen que saber en qué momento hablar más y en qué momento hablar menos, en qué momento dejar que los alumnos participen más y en qué momento participen menos. Y ese es digamos, lo rico de la clase siempre, ¿no? Siempre eso va a ser lo rico de la clase. Bueno, acá está, eso lo puse en un ejercicio pasado,
expliqué cómo resolver una ecuación con dos variables. Bueno, voy a pasarlo rápido esto porque básicamente es algebraico, con los reemplazos, ¿no? que se encuentran en este caso de los panes, y acá por un tema de fracción se pone a decimal porque estamos trabajando en soles como tal, y ya está, ¿no? A ver, ¿qué nos pide el problema? Bueno, simplemente 7 panes, 6 jugos, y ahí vamos a la otra parte de, a ver, aquí, sí, acá nos quedamos, ¿no? Miren, les decía, les venía diciendo que la parte de razonamiento de matemática, que bueno, algunos profesores lo llaman así, eso siempre está transversalmente en todas las sesiones, ¿no? El estudiante tiene que, de una u otra manera, incluso nosotros como profesores, hacer ese proceso, ¿no? De razonamiento, ¿no? Y yo me voy a permitir resolver, ¿no? Digamos, siguiendo la secuencia que ustedes están mirando, ¿no? Igualito, ¿no? De la misma manera que hemos comenzado, bueno, acá está. Pero ¿qué pasa si yo, en esta parte de socializar nuestras representaciones, las representaciones, yo aquí les digo a los estudiantes, cambio la forma, ya no lo veo por un tema algebraico o simplemente por un tema de ecuaciones, como quieran ver, sino les digo, miren, para estudiantes de grados menores, ¿no? Digamos, cuarto de primaria, quinto de primaria. Ellos saben, obviamente, las operaciones elementales, las básicas, no harían operaciones lineales algebraicas como acabamos de hacer, no lo podrían hacer porque no tienen el conocimiento global y aparte dentro de la temática tampoco está, ¿no? Entonces, pero miren, ¿cómo lo podríamos trabajar esto? ¿No? Yo podría jugar con el tema de razonamiento. Podría decir esto: 2 panes, 2 jugos, 9 soles, 2 panes, 2 jugos, 9 soles, 2 panes, 2 jugos, 9 soles. Pero yo le podría decir a los estudiantes aquí, podría jugar con ellos, ¿no? Decirle, miren, 2 panes y 2 jugos cuestan 9 soles. ¿Y qué tal si yo digo cuánto cuesta un pan con un jugo? Y vendría a ser la mitad, ¿sí o no? Si 2 panes y 2 jugos cuestan 9 soles, un pan y un jugo, ¿cuánto costará? Si 2 panes y 2 jugos cuestan 9 soles, un pan y un jugo, ¿cuánto costarán? Y yo creo que eso rápidamente cualquier estudiante, ¿no? De cuarto, quinto de primaria, sexto, puede responder rápidamente. Yo estoy jugando solamente, estoy socializando las representaciones, pero de manera, digamos, mental, jugando con el razonamiento, con los aprendizajes que los chicos ya han tenido, con las competencias que ya han desarrollado en determinado nivel y con el nivel que ellos se encuentran, ¿no? Y bueno, ahí me responderían, la respuesta obvia ahí sería, y yo podría cambiar la forma y decir entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, miren, y acá tengo, miren, repito, miren esto, acá, un pan y un jugo, 4 soles 50, ¿no? Por la mitad que hemos sacado, entonces le pongo la gráfica, ¿no? Miren, la gráfica, un nivel, ¿no? Un nivel gráfico. 4 soles 50. Si 2 panes y lo que está aquí valía 10 soles 50, pregunta, ¿no? Pregunta de cajón, ¿no? Si este es 4 soles 50 y todo el total es 10 soles, ¿cuánto valdrá lo que está aquí? Esa es la pregunta de cajón, ¿no? De cajón. Y bueno, el estudiante va a responder rápidamente esa parte, ¿no? Mira, está socializando, yo estoy guiándolo por donde quiero que él vaya. Estoy tratando, mira, no estoy escribiendo nada, simplemente estoy jugando con la mente, nada más de ellos. Que es importante también hacerlo o trabajar con los estudiantes, porque muchas veces nos centramos en que ellos agarren, escriban y hagan todo lo demás, pero nos olvidamos muchas veces, apreciados maestros, de la mente. Nos olvidamos de eso, ¿no? Por eso que muchos estudiantes, si ustedes se han dado cuenta aquí en Perú y los que trabajamos en colegios, de cuenta que hay muchos estudiantes que no hacen operaciones rápidas. Y no porque no hayan desarrollado ninguna competencia, simplemente porque la parte de esa capacidad para operar no está todavía presente y por lo tanto la competencia no está bien desarrollada, ¿no? Entonces, ahí está, miren. Entonces, ¿cuánto costará? Bueno, es sencillo, la operación es básica ahí. Entonces, miren, voy a la reflexión. Miren, voy a la reflexión. Si yo digo que un vaso y un jugo, miren, acá lo voy a regresar para que me sigan en la secuencia y de repente si alguien se ha quedado. Miren, voy a regresarlo aquí, ¿ya? ¿Cuánto costará estos 2 panes? ¿No? ¿Cuánto costará? Ya ustedes saben, ¿no? Ahí automáticamente sale que valga, si esos 2 panes cuestan 6 soles, la pregunta obvia sería ¿cuánto cuesta un pan? Entonces la respuesta simple será la mitad nuevamente. Mire, estoy jugando con mitades, ¿eh? Mitades, 3 soles. Entonces, si el pan vale 3 soles, ¿ya? Y todos me decían que un pan y un jugo vale 4 soles 50, entonces la pregunta de cajón nuevamente vuelve, ¿no? Nuevamente, ¿cuánto costará
Y el estudiante, mire, va razonando, va formalizando en su cabeza las operaciones sin utilizar de repente papeles, a utilizar material concreto, porque ya lo está viendo en gráfico. Es más, ustedes le pueden decir que lo utilice, traiga su pancito, traigan su juguito y hagan la simbología. Y lo pueden hacer también, miren, en este caso. Lo que era un tema algebraico pasó a un nivel menor. Me dejo entender, no sé si me dejo entender, ¿no? Pero miren, ahí está, bueno, esa suma es totalmente simple, que eso lo van a hacer cualquier estudiante. Y la pregunta de cajón, ¿no? ¿Cuánto costará 7 panes y 6 jugos? Y acá está, mira, adrede uno le pone, porque obviamente quiere que el estudiante vaya con ese tema de operacionalidad y comienza, ¿no? Y él reflexiona ahí, y dice, voy a formalizar. ¿Qué tengo que hacer? Y otra vez, ¿no? Miren, dense cuenta que en cada parte del proceso didáctico muchas veces se considera el proceso anterior. Y a veces el proceso anterior nos ayuda para poder, en este proceso, en este caso, ¿no? Reflexionar y formalizar. Y aquí la pregunta básica, ¿no? Lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Para qué me sirve este problema? ¿Para qué me sirve operar? Ahí está, miren, para algo para hacer combinaciones, para ir a una tienda y hacer combinaciones rápidas, ¿no? Si tengo de repente 7 personas y 6 personas. ¿Puedo hacer otra combinación? Claro que sí, y de repente ellos podrían hacer varias combinaciones en base a lo que ya hicieron. Simplemente, ya ustedes saben como maestros, le cambian la numeración o los resultados, los valores, y el estudiante sigue con la secuencia lógica en su cabeza, ¿no? Entonces ahí él mismo puede plantear, bueno, esa es la resolución final, ¿no? Él puede plantear otros problemas en base a eso. Apreciados maestros,